vamos a comenzar. Oficialmente lo va a hacer Carlos, pero antes vamos a agradecer a tantos familiares y amigos. Gracias. Que han venido a apoyarnos a Carlos y a mí en este conversatorio, que le da un carácter muy especial y cercano. Muy íntimo, muy íntimo. Sí. Muy íntimo. Nos sentimos muy a gusto. Sí, no, pero vamos a comenzar puntual porque se va a agregar alguna gente, pero yo creo que hay que iniciar. Yo le estoy robando a Carlos el protagonismo de... Estamos en familia, como tú dices. Bueno, buenas tardes. Tercer sábado de mayo y, como es costumbre en la programación del Centro León, corresponde tertulia y libros. Yo creo que hay que usar el micrófono para la grabación. Para fines de grabación, sí. Correcto, sí. Decía que tercer sábado de mayo y, como es costumbre en el programa del Centro León, corresponde tertulia y libros. Una vez más, estamos reunidos para hablar de literatura y de otros temas. Siempre la literatura es un pretexto para abundar sobre otros temas. En el caso de hoy, tenemos un libro que forma parte, por supuesto, de los acervos bibliográficos de la Mediateca. Es el libro El Museo como Templo y otros disparates, de la ensayista española Lorena Casas Pesino. Y, para suerte de nosotros, nos acompaña el gerente de programas culturales del Museo Centro León, Centro Cultural además, que es nuestro querido Luis Felipe Rodríguez. Luis Felipe es sociólogo de formación y profesor de larga data en universidades cubanas y dominicanas, profesor del Instituto Superior de Arte de La Habana y de la Universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana. Temas relacionados con el arte, con la cultura, con la música han sido abordados por Luis Felipe tanto en sus aulas con los que han tenido la suerte de ser sus alumnos como en eventos, etc. Y en el Centro León lleva ya más de 20 años vinculado al trabajo cotidiano del Centro León desde distintas áreas. Desde hace ya varios años es el gerente a cargo de los programas culturales. Y esta tarde vamos a estar hablando con Luis Felipe sobre el libro, sobre los museos, sobre el Centro León como museo y como centro cultural, a propósito del Día Internacional de los Museos, que se conmemora el 18 de mayo. 1977, en una conferencia del Instituto del Consejo Internacional de los Museos en Moscú, se acuerda que el 18 de mayo sería fijado como el Día del Museo, porque esa conferencia, que se hace en mayo precisamente, venía a ser simbólicamente un recordatorio de la creación misma del Consejo Internacional de los Museos en 1946, en la posguerra. Muchas de estas instituciones internacionales surgen precisamente después de la Segunda Guerra Mundial y el ICOM fue una de ellas. En el 77 se acuerda fijar un día. Y ese día se establece en esa reunión que sea el 18 de mayo. Por lo tanto, las festividades comenzarían el 18 de mayo de 1978 como primer año en que se celebra esta fecha conmemorativa. El libro que vamos a estar hablando en la tarde de hoy, conversando sobre él, ya les comenté, es el Museo como Templo y otros disparates de Lorena Casas Pesino, publicado en 2024 por La Huerta Grande, la editorial La Huerta Grande. Es un ensayo de 128 páginas que hace un recorrido por la historia de los museos desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, sus principales, su surgimiento, las características que tuvo en los inicios, el desarrollo ulterior hasta los días actuales y sus desafíos. Nosotros en la organización de esta actividad
pues nos distribuimos, como bien decía la convocatoria, un historiador y un sociólogo. Yo voy a hablar un poco de la historia de los museos y Luis Felipe va a hablar del pollo, del arroz con pollo, que es los desafíos de los museos en el siglo XXI. ¿Quién mejor que él, con la experiencia que tiene, para hacer eso? En el caso de... Y vamos a hablar, por supuesto, de la historia de los museos desde la perspectiva del libro. Si no vamos a enfocarnos en otra historia, vamos a enfocarnos en la historia de los museos tal y como los ve la autora del libro. Lorena Casas Pesino nació en España en el año 67, es hija de padre español y de madre cubana. Su infancia transcurrió entre Estados Unidos, Bélgica y España. Cursó estudios universitarios en la Universidad de Boston como bachiller licenciada en Historia del Arte, en Artes y en Historia además. Y obtuvo una maestría en Historia del Arte en la Universidad de Londres, con una especialización en manuscritos de la Alta Edad Media, específicamente en la producción de manuscritos realizados por mujeres religiosas en la Inglaterra anglosajona. Durante 5 años trabajó como editora en Harvard Millie Publisher en Londres, regresó luego a Madrid y desde el 2002 hasta el 2016 trabajó en el Museo Nacional del Prado, los primeros 4 años como asistente del director y los otros 8 años como jefa de Relaciones Internacionales de ese museo. Por lo tanto, quien está hablando en este ensayo es alguien que tiene una vasta experiencia en estos temas y está en uno de los principales museos del mundo, por lo tanto, tiene una idea bastante universal de cómo se están moviendo los museos. En los apuntes que yo tomé sobre el desarrollo de la historia de los museos, según Lorena, no vamos a hacer spoiler porque el libro está, que es una delicia, se lee en una tarde de una sentada, porque además es una prosa de alto vuelo literario y con una cantidad de detalles y de detenimientos en lo que pudiéramos llamar muy informalmente chismes históricos sobre la evolución de los museos, que ayuda mucho a uno a fijar, a precisar el porqué. Ah, mira, ¿por qué? Porque no siempre el porqué está en las grandes definiciones. Muchas veces hay eventos fortuitos que vienen a definir una fecha, un lugar o una institución. Y este es el caso de esa sabrosura con que Lorena mueve el ensayo en torno al museo. Según esta historia, el Museo Moderno se puede entender como una institución concebida, hay un tránsito de una institución concebida casi como un templo de la cultura hacia un espacio cada vez más atravesadas por la lógica del ocio, el turismo, se está refiriendo ya al museo en la contemporaneidad, la comunicación, la tecnología y el consumo cultural contemporáneo. Este libro nos propone un recorrido por esa evolución de los museos desde el siglo XVIII hasta el XXI, atendiendo especialmente a cómo ha cambiado la relación con el público. Fíjense, no se mete en otros asuntos ya de carácter de museográficos, museológicos, sino más bien en la relación de los museos con el público, aunque no deja de lado eso, hace algunos guiños a esa parte importante del trabajo de un museo, pero se enfoca más bien en la relación de los museos con los públicos. La propia editorial presenta este ensayo como un repaso de los orígenes y evolución de los museos desde el siglo XVIII hasta el XXI. El punto de partida que sitúa esta información del Museo Moderno es durante la Ilustración. En ese contexto, muchas colecciones que antes pertenecían a monarcas, aristócratas, iglesias o élites privadas comenzaron a transformarse en instituciones abiertas al público. El museo nace así vinculado a una idea ilustrada de educación, conocimiento, civilización y al mismo tiempo acceso ciudadano al patrimonio. No era solo un lugar para conservar objetos valiosos, sino también un espacio destinado a formar el gusto, ordenar la memoria cultural y ofrecer una experiencia de elevación intelectual y estética. En esa primera etapa, el museo se aproxima simbólicamente al templo, no solamente por las estructuras arquitectónicas que los albergaron, que en estos casos, al venir de esos orígenes, por supuesto, estos edificios
por lo general majestuosos, tenían más semejanza a templos que a lo que después vinieron a ser los museos, cuyas edificaciones se construían específicamente para museos. No era solo un lugar para conservar objetos, correcto. Esta primera etapa, no porque tuviera una función religiosa, se aproxima al templo en el sentido estricto, sino porque proponía una forma también de recogimiento, de contemplación y de contacto con algo superior, con la belleza, con el genio artístico, con la historia. Eran colecciones que nunca nadie las había visto, salían por primera vez de los palacios reales, de las casas privilegiadas y se aparecían al contacto de públicos más amplios. La memoria colectiva, es decir, era en contacto con la historia, con la memoria colectiva y con la grandeza de la creación humana. La autora entiende que la función originaria del museo tenía que ver precisamente con eso, con acercarnos a la divinidad a través del arte y del genio de los creadores. A lo largo del siglo XIX, los museos se consolidaron como instituciones nacionales. Muchos estados europeos utilizaron a estos museos para construir relatos de identidad, sentido de pertenencia, prestigio y continuidad histórica. Las colecciones públicas sirvieron para mostrar el patrimonio artístico de una nación, educar al ciudadano y legitimar determinados cánones culturales. En este proceso, el museo también se convirtió en una herramienta de clasificación. Organizaba escuelas, estilos, épocas, autores y jerarquías artísticas. El visitante recorría una especie de relato ordenado de la civilización. Y desde el punto de vista museográfico, yo no lo recogí aquí, pero lo dice ella en su texto, consistía fundamentalmente en colgar, mientras más cuadros se colgaran, mejor. No había una museografía con el desarrollo que tiene hoy, con lo que Luis Felipe les va a comentar, pero era tratar de exhibir la mayor cantidad de obras posibles en el espacio que tuvieran disponible. Sin embargo, esa historia no estuvo exenta de tensiones. Se refiere a esta historia de los inicios en el siglo XIX, porque muchos de esos museos se formaron a partir de colecciones reales, de confiscaciones, de adquisiciones coloniales, de expolios, de excavaciones arqueológicas o desplazamientos de objetos desde sus contextos originales. El enfoque de la autora se centra más, como ya dije, en la relación del museo con sus públicos, no entra en estas disquisiciones que predominan hoy en el ámbito de los museos y dentro de las líneas de trabajo del ICOM. Ella se enfoca más en la pérdida contemporánea de esa experiencia estética que en la crítica postcolonial del museo. La historia de estas instituciones, por supuesto, también implica, de hecho, preguntarse por el origen de esas colecciones, por las relaciones de poder que las hicieron posibles y por los relatos que se han impuesto desde las salas. Durante el siglo XX el museo amplió sus funciones. Ya no bastaba con conservar, estudiar y exhibir obras. El museo comenzó a desarrollar departamentos educativos, programas públicos, exposiciones temporales, servicios editoriales, tiendas, cafeterías, estrategias de comunicación, actividades para distintos públicos y discursos más participativos. Esta ampliación favoreció la democratización cultural, más personas pudieron acercarse al arte, el museo dejó de ser percibido exclusivamente como un espacio solemne, silencioso, reservado para especialistas. Es precisamente en este punto donde Casaspesino introduce su mirada crítica. El museo habría pasado de ser un templo de la cultura a convertirse en un centro que compite con otras ofertas de ocio de la ciudad. Y recuerdo que en el libro cita un refrán de la década del 60 y el 70 de los Estados Unidos. Se involucra mucho ella con el surgimiento de los museos en la sociedad norteamericana y dice que el eslogan de esos años era ¿a dónde vamos? ¿Al cine o al Met? Es decir, habían dos espacios donde la gente podía ir a divertirse los fines de semana, ¿dónde vamos? ¿Al cine o al Metropolitan Museum? Esta transformación habría desdibujado algunos de los ideales originales del museo y reducido su capacidad para ofrecer una experiencia profunda de comunión con el arte. En el siglo XXI,
el museo enfrenta una paradoja. Nunca ha tenido tantos visitantes, tanta visibilidad mediática, ni tanta capacidad de atraer públicos diversos. Pero al mismo tiempo, la experiencia directa con la obra corre el riesgo de debilitarse. Las multitudes, las fotografías con teléfonos móviles, las pantallas, los textos excesivos, las audioguías, los recorridos masivos y las estrategias de entretenimiento pueden convertir la visita en una experiencia dispersa. La autora del ensayo critica especialmente la sobrecarga informativa y tecnológica que puede impedir la contemplación de la obra y afirma que los museos han sucumbido en parte a la intermediación y a esa sobrecarga informativa y que entre cartelas, pantallas y dispositivos puede olvidarse lo esencial que es mirar la obra y vivir esa experiencia que doña María Amalia en la inauguración del concurso de la exposición llamaba Kairos, como los griegos en esas tres dimensiones del tiempo. Kairos, el tiempo de calidad, el tiempo que no es el tiempo cronológico, que no es el tiempo lineal, es el tiempo del arte, es el tiempo de la contemplación. Entonces, en resumen, la historia de los museos que se desprende de este enfoque nace como una institución ilustrada, pública y formativa, se consolida como un templo laico de la cultura y de la memoria, se expande como un espacio educativo y democrático y hoy se enfrenta al desafío de no convertirse únicamente en un centro de ocio, espectáculo o consumo turístico. Nosotros, que tenemos de cerca esa experiencia, vamos a conversar con Luis Felipe Rodríguez, como dijimos, que tiene a su cargo la gerencia de programas culturales del Centro León. Prácticamente es un diálogo de Lorena con Luis Felipe por su percepción y la percepción de Luis Felipe desde dentro, cómo se organizan los programas culturales de un museo, cómo lo hace el Centro León. Gracias. Un aplauso. Gracias. Observen que él trajo su presentación en papel y yo lo traje en una tablet. Estamos sucumbiendo a la tecnología. Y eso tiene mucho que ver con la transformación de los museos. Tomen nota de eso. También. Bueno, Carlos nos ha hecho un panorama, yo creo que bien enjundioso, sobre esta concepción con que la autora aborda yo voy a decir, el fenómeno de los museos. Y ahora vamos a hablar un poquito, haciendo referencia también al libro, obviamente, de qué está sucediendo con los museos. Los museos se clasifican de acuerdo al contenido de sus colecciones. Entonces, hay museos de historia, hay museos de artes, hay museos de ciencias naturales, hay museos de antropología, hay museos de arqueología, hay museos de etnografía. O sea, los museos se clasifican de acuerdo al contenido del acervo cultural que tiene, que resguarda y trabaja. Y uno se pregunta, ¿y qué es el Centro León? Porque el Museo de Arte Moderno tiene una colección de arte moderno dominicano. El Museo del Hombre, que es un museo antropológico y arqueológico, tiene una colección antropológica y arqueológica. Lo mismo sucede con el Museo de Historia y Geografía. Entonces, el Centro León tiene tres grandes colecciones. Una de artes visuales, que es la que le dio origen. Ustedes lo saben porque son personas muy cercanas al centro. Una colección arqueológica y una colección etnográfica. Además de fondos documentales diversos, entre ellos, para mí el más importante, el Fondo Fradique Lizardo de Folclor Dominicano, cuyo valor está reconocido por la propia UNESCO cuando
lo incluye en el registro de la memoria del mundo para América Latina y el Caribe. Entonces, con esta diversidad de su acervo, ¿qué es el Centro León? Es un museo de artes visuales, es un museo antropológico. ¿Qué tipo de museo es? Y yo diría que es un museo de nuevo tipo. De nuevo tipo. Un museo cuya coherencia en su quehacer, en su accionar, está dada porque ha identificado un tema que va a ser el hilo conductor de su responsabilidad con la proyección del acervo que contienen. Y ese tema es el tema de las identidades dominicanas. Las identidades dominicanas en su contexto caribeño, en su contexto latinoamericano y en su proyección universal. Es decir, pudiéramos decir que el Centro León es un museo de las identidades. Y el estudio de las identidades lo tiene que hacer, es decir, la proyección de esas identidades, la investigación, su divulgación, lo tiene que hacer desde el patrimonio material que conforma su acervo, es decir, ese patrimonio físico, material, tangible, que está en sus depósitos de bienes culturales. Creo que los españoles le dicen bodega eso. Otras veces le dicen almacenes, donde están los bienes culturales, es decir, las obras de arte, las piezas arqueológicas, las piezas etnográficas. Tiene que trabajar con ese acervo. Pero resulta que si el Centro León dice que su enfoque principal está en las identidades también hay que estudiarlas y hay que proyectarlas en otro tipo de patrimonio, que es el patrimonio inmaterial. Es decir, donde están las tradiciones, las costumbres, las creencias, las festividades, la vida cotidiana, la música, la gastronomía. Y ese patrimonio no puede estar en un depósito, en un almacén de ningún museo. Ese patrimonio está allá afuera. Ese patrimonio vive, se manifiesta, se transmite, se transforma en las comunidades. Entonces, el nuevo museo, que es a donde debemos y queremos encaminarnos, el nuevo museo no está dentro de estas paredes. El nuevo museo no está en un edificio. El nuevo museo está aquí y allá afuera. O sea, es algunos le llaman el museo sin edificio. Entonces, eso da una visión nueva a la labor de esa institución que llamamos museo. Que Lorena Casas no lo aborda de esta manera, es decir, no llega no llega ahí a ese nivel, aunque se aproxima muchísimo en sus ideas y en sus proyecciones. El Centro León, también debo de explicarlo, se llama Centro Cultural Eduardo León Jiménez. Y mucha gente dice, ¿es un museo o es un centro cultural? Resulta que los centros culturales no son museos. ¿Por qué? Porque no tienen colecciones, porque no gestionan colecciones,
Pero los museos sí son centros culturales, porque en la gestión de sus colecciones se proyectan hacia la comunidad. Yo quería comenzar. Lo mejor de traer papeles es que no hay que estar abriendo y cerrando. ¿Tú ves? La técnica, pues, ¿Eh? no hay técnica. Eso es lo mejor del... Entonces, eso es lo que yo quería comenzar diciendo. Es decir, ¿qué es el Centro León? ¿Qué es el Centro León? ¿Qué tipo de museo es el Centro León? Para entonces pasar un poco al libro. Los museos, en esta visión de Lorena Casas, que es la visión de trabajo que asume esta institución, son espacios de encuentro. Los museos son lugares donde la memoria se activa, se dispara. Son centros de pensamiento crítico. Son plataformas educativas y son foros comunitarios. Los museos tradicionales son ventanas. Son ventanas donde los públicos se asoman y ven y valoran el patrimonio que el museo muestra. La gente va, mira la obra de arte, la disfruta, la entiende, no la entiende, y se va. Nadie le pide una reflexión. Es el museo que te dice, ven para que veas ese patrimonio que yo tengo, el valor extraordinario. Tengo la obra de fulano de tal artista, tengo esta pieza etnográfica de las islas Seychelles que tiene estas características. Ven a ver lo que yo tengo. Usted llega como público, se asoma, lo admira y se va. Los museos de nuevo tipo no son ventanas, son espejos. Son espejos donde los públicos se relacionan con los bienes culturales, sean obras de arte, sean objetos, para descubrir qué hay de ellos en ese objeto. Para descubrir en ese objeto si hay algún pedazo de su propia historia como miembro de una colectividad o como persona individual. Por eso cuando ustedes recorren signos de identidad como dominicanos o como visitantes extranjeros, los dominicanos comienzan a encontrarse, comienzan a descontrarse, comienzan a incorporar vacíos que puedan tener en su memoria, que están en la memoria colectiva. Y eso les fortalece su identidad. Voy a tener que mantener esto tocado todo el tiempo. O sea que el museo es una relación entre el patrimonio cultural y las personas. Antes, como les dije, predominaba aquella lógica tradicional basada en colecciones, edificios, visitantes. La nueva museología, en cambio, comenzó a hablar de territorio, patrimonio y comunidad, en un diálogo totalmente distinto. Y ese cambio de palabra no es menor. Ese cambio de palabras significa reconocer que el patrimonio no pertenece
solamente a los especialistas, a los portadores de saberes, a los iluminados por el conocimiento, sino también y sobre todo a las comunidades que le han dado sentido. A lo largo del libro, Casa Pesino revisa mucho de lo que ella llama disparates que el mundo cultural ha naturalizado. Por ejemplo, el lenguaje curatorial excesivamente hermético, cerrado, pensado para aquellos beneficiados por los saberes, y que nosotros los normales, los mortales, no logramos entender. La falsa neutralidad de las instituciones. Los museos no son instituciones neutrales. Eso dicen las cadenas televisivas que son. Los museos tienen compromiso. Tienen compromiso con una idea. Los museos tienen compromiso con una cosmovisión del mundo. Los museos tienen compromiso con la memoria colectiva. Y no pueden ser neutrales porque los museos son, o por lo menos deben ser, plataformas educativas, plataformas de construcción de ciudadanía y de ciudadanía responsable. Cuando le pone al espectador, al visitante, una obra de arte delante, esa obra tiene que motivar reflexiones, esa obra tiene que provocar reacciones que no solo están dadas por la información y el conocimiento de quién la hizo, en qué año se hizo, a qué tendencia o corriente artística se adscribe, sino esa obra tiene que decirle algo que vaya mucho más allá de esa información. Y la otra cosa el otro disparate de los museos tradicionales es la sacralización de la idea de que solo los expertos tienen autoridad para interpretar el arte. Nada más falso que eso. Es decir, cada uno de nosotros tenemos esa autoridad porque cada uno de nosotros lo vamos a hacer desde nuestras experiencias vitales, desde nuestra memoria personal y desde la memoria colectiva de la cual somos portadores, desde nuestra cosmovisión del mundo. Y cada uno de nosotros somos una autoridad para interpretar el arte o para valorar, interpretar una pieza arqueológica, una pieza etnográfica, una pieza de cualquier tipo. A partir de preguntas que se va haciendo la autora, resulta interesante cuando nosotros nos vamos tratando de responder esas preguntas desde la labor del Centro León aquí en República Dominicana. Un museo cuya práctica cultural se ha orientado durante muchos años a entender el museo no solamente como un espacio de conservación, sino como un lugar de diálogo, participación y construcción comunitaria. Experiencias como las desarrolladas por esta institución, desde sus programas educativos y comunitarios, hasta proyectos que están vinculados al patrimonio, a la creatividad, al medio ambiente,
a las identidades dominicanas y caribeñas, muestran cómo un museo puede funcionar como plataforma cultural viva, articulando investigación, articulando educación, memoria y participación social. El museo contemporáneo, eso que llamamos a veces museo de nuevo tipo, no solo investiga. Bueno, las funciones tradicionales del museo, las que inicialmente el ICON, y estamos a punto de celebrar el lunes el Día Internacional de los Museos, eran muy bien enfocadas en pocas cosas. La primera función del museo era custodiar el patrimonio. La segunda, conservar el patrimonio. Custodiar es que nadie se lo robe, se lo lleve para su casa. Y conservar es que no se deteriore por temas de humedad, de caídas, de cambios de temperatura, la luz. Investigar y exponer. Es decir, y mostrar. Esas son las funciones tradicionales. Esas funciones siguen siendo las del museo de nuevo tipo, solo que acompañadas de otras. Entonces ya no solo custodia, ya no solo conserva, ya no solo investiga, sino también que con esas tres acciones que son básicas, ese museo educa, ese museo comunica, ese museo genera participación, dinamiza culturalmente su entorno y contribuye a establecer vínculos sociales. Fíjense que los tres grandes campos temáticos con que trabaja el Centro León son la creatividad, las identidades y la habitabilidad y la convivencia. Eso está definido desde la primera línea que se escribió cuando se estaba pensando en esta institución. ¿Y qué le da unidad? ¿Cuál es el eje transversal entre creatividad, entre el estudio de las entidades, entre la habitabilidad y la convivencia? Ese eje transversal es la educación. Es lo que le da unidad y le da coherencia. Por eso el museo, se dice es una institución cultural, lo es. Pero el museo es también una institución educativa. Y si lo vemos al revés, podemos decir también que las instituciones educativas son y deben ser instituciones culturales. Así es. La escuela debe ser el principal centro cultural de la comunidad. Exactamente. Entonces, a partir de este libro vamos a abordar algunas preguntas. Estoy asombrado, estoy hablando más que Carlos. No, pero está bien, más que yo. Tú no me quieres mucho. Récord Guinness, ¿no? Récord Guinness. Está bien, está bien. Sí, pero da gusto ir. ¿Verdad? Sí. Acuérdate de eso. A la hora de la evaluación. Bien, algunas preguntas que se derivan de este libro. La primera, ¿seguimos visitando los museos como si fueran espacios sagrados? Yo diría que en parte sí. Y está bien que sea así en parte. Muchas personas todavía sienten que deben comportarse en el museo con cierta solemnidad. Casi
como si entraran a un templo. Y yo pienso que no está mal, en el sentido de que el patrimonio construido a lo largo de la historia es respetable siempre. Y eso conmueve, eso emociona y eso merece todo el respeto. Entonces, sentir un poco el museo como templo no está tan mal. No está tan mal. Yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos que transmitir con relación a lo que somos como institución cultural. Pero también es cierto que las nuevas prácticas culturales se inclinan, y es lo que estamos intentando, hacia una experiencia más cercana, menos rígida. Y quizás el desafío sea encontrar un equilibrio entre el respeto por el arte y la cultura y la posibilidad de relacionarnos con él y con la cultura de una manera más libre y más humana. Como aquella canción de Alberto Cortés, ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Entonces, no rechacemos al museo como templo, pero no nos quedemos ahí. Superemos eso y hagamos de ese templo un espacio de relaciones, un espacio de intercambio, un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, un espacio de construcción de conocimiento. Y no mostremos solo lo que tenemos para que se contemple. Mostrémoslo para que sirva como recurso de desarrollo del pensamiento, del desarrollo de valores, de la construcción de ciudadanía, que es lo que a veces más nos falta. La otra pregunta es, ¿puede existir un museo verdaderamente democrático? Y yo pienso que Lorena Casa tiene un pequeño vacío en el libro, porque ella habla del museo democrático, habla de la democracia cultural, pero no habla de la democratización cultural, que es el paso anterior. Y creo que ella habla más de democratización sin reconocerlo que de democracia cultural. Quizás esté confundiendo los términos. La democratización cultural es el primer paso. La democratización cultural es el acceso. Es que la gente venga, que la gente entre. Que la gente no sienta el museo justamente como un templo al cual no se puede llegar si no es con determinadas condiciones. Muchas veces, no sé si la mayoría de las veces, pero muchas veces, la arquitectura de los museos tiene un impacto negativo en eso. Porque cuando se concibe en la edificación del museo, parece que los arquitectos están pensando en templos. Entonces eso es también una gran limitación. Pero esa es una limitación formal, de imagen, de primera impresión. Lo importante es cómo se pueda romper eso. La democratización es lograr el acceso. Es decir, que las personas de todos los segmentos de edad, de todos los grupos etarios puedan entrar, puedan circular. Las personas con, ya yo no sé si se han cambiado tanto eso, si se dice discapacitados, con necesidades especiales, ¿verdad? Con necesidades, así como se dice, con necesidades especiales, pues puedan también accesar y puedan participar.
Eso es democracia. Que los precios de entrada, el costo de entrada a los museos no sea alto, que los estudiantes tengan entrada preferencial en los museos. Eso es democracia, democratización. La democracia es otra cosa. La democracia es que la gente pueda efectivamente participar, intervenir, que la gente tenga voz dentro del museo. Incluso se habla ya de curaduría comunitaria. O sea, donde usted reúne no ya especialistas, sino a personas de diferentes experiencias, formaciones profesionales, los reúne y transita un proceso curatorial para desarrollar un proyecto expositivo. Eso es democracia cultural. Democracia cultural es cuando usted en su programación, cuando la programación del museo tiene en cuenta las necesidades y las demandas culturales de diferentes segmentos de la población, que nosotros antes se llamaban segmentos de público, todavía se llaman segmentos de público, y nosotros con mucho trabajo, porque quitarse determinados hábitos resulta muy difícil, con mucho trabajo, estamos ahora comenzando a llamar comunidades de público. Eso es democracia. Y eso es hacer el museo verdaderamente democrático. La otra pregunta es, ¿el arte necesita mediadores expertos para ser comprendido? Si bien Casaspesino cuestiona el exceso de mediación especializada y el lenguaje curatorial hermético, como ya dije, que muchas veces lo que hace es más intimidar al público que otra cosa, yo considero que el problema no reside en la mediación misma. Si no se trata de negar la mediación, sino en el tipo de mediación que se practica. Si el problema, si nos ponemos muy extremistas con esto de los disparates y de alejar el museo del templo, pues que nadie medie, que la mediación es tendenciosa. Ese sería un extremo. Pero de lo que se trata es de buscar también una medida, de buscar también un equilibrio. Esta autora, luego de reconocer que el conocimiento especializado puede enriquecer muchísimo la experiencia artística, sostiene que el exceso de mediación también puede alejar el público. Y yo creo que podemos coincidir con ella. Creo que pudiera estar refiriéndose al equilibrio que la mediación el museo debe saber lograr entre el saber académico y el ejercicio vívido de la memoria, la intuición y la experiencia personal. Acaba de llegar Rafael Mirabal, que viene de los países. De Nueva York, no, de Nueva York, de Nueva York, no. Si ustedes supieran de dónde viene, pero eso lo voy a dejar para después. Creo que de lo que se trata es justamente de lograr un equilibrio entre el saber académico y realmente el sentimiento, la experiencia vital, la memoria portadora que portan los visitantes y lograr establecer un diálogo interesante, ameno y afectivo. Una de las cosas también que los museos tienen que lograr en los procesos de mediación es bajar, bajar y reducir al mínimo el nivel de almidón.
¿Ustedes saben lo que es el almidón? Hay algunas personas mayores aquí que se pueden acordar. Hay otros que le llamarán Niágara. ¿Se acuerdan del Niágara? Bueno, pues esa cosa que nos pone rígido, pone bajar el nivel de emperchamiento y hacer que la experiencia sea una experiencia cercana. Sea una experiencia cercana. El conocimiento, como los museos, tampoco es algo solemne. El conocimiento está en las conversaciones más simples, más sencillas, más llanas que se puedan tener. Entonces, creo que la mediación es efectiva cuando se maneja en estos términos. El Centro León, como ustedes conocen, tiene una metodología de mediación, una metodología que se llama Metodología para la Integración de las Artes, que la desarrolló la doctora León, que es la presidente de la Fundación y del Centro León en su tesis de doctorado, y que el Centro León ha sido una plataforma de instrumentación de esa metodología. Hay museos que tienen otras metodologías, que se llaman de manera diferente, que tienen diferencias también en algunos de sus principios, pero lo importante es que la mediación no sea espontánea, que la mediación esté, digamos que, regulada de alguna medida en el marco de un sistema de procedimientos que establezca propósitos, objetivos, caminos para su desarrollo. Esta metodología, nosotros le decimos MIA, Metodología de Integración para las Artes. Y aquí al principio, cuando estábamos en una actividad como esta, estaba doña María Amalia hablando de la metodología MIA, y a Wilda, que ustedes conocen, pidió la palabra más tarde y dijo: la metodología MIA. Entonces, para algunos que no sabían, pensaban que había Yo que llevaba 20 días aquí nada más, yo decía, bueno, ahora sí se embarcó al Wilda. Bueno, ella dice porque que es María de ella, Amalia dijo que la metodología era de ella, Wilda dice ahora y la que es de otra ella. dice que no, que es de ella. O sea, esto es un conflicto, ¿no? Esto es un conflicto inmenso. Y era la sigla. En definitiva, de lo que se trata con este tipo de metodología, que no la voy a explicar aquí en detalle, es que el mediador no debe actuar como un sacerdote del arte, sino como un facilitador de experiencias y conexiones. Es como alguien como un electricista que agarra un cable, lo conecta aquí, le pone el tape con otro cable y va creando una red. Es una red de ideas. Que se pueden conectar y se pueden desconectar también en cualquier momento. La metodología para la integración de las artes propone precisamente esa experiencia expandida, es decir, esa creación de una red de conocimiento, que es una aproximación donde el público no es un receptor pasivo y donde el público no está considerado un ignorante. Porque esa es otra cosa que sucede en el templo del cual habla Lorena Casa. El público, ustedes vengan aquí, ustedes no saben, el que sabe soy yo, por Dios. ¿Qué me va a decir de esa obra de arte? Venga, porque yo le voy a decir lo que significa la obra de arte. ¿Cuántas veces nosotros, incluso aquí, hemos escuchado a alguien decir: este artista lo que quiso decir con esta obra es esto, esto y esto? Señor, ¿cómo usted sabe lo que el artista quiso decir?
Eso lo sabe el artista. Eso lo sabe el artista, además. Y muchas veces ni siquiera Lo que el artista quiso decir quizás no sea lo que dijo. Y lo que dijo quizás no sea lo que usted está escuchando o lo que usted está entendiendo que dijo. Entonces, la mediación es eso. La mediación es eso, es abrir posibilidades de reflexión en torno a la obra de arte donde nada es erróneo, donde nada puede decirse que no es correcto, donde todo puede ser en su momento, incluso provisionalmente, pero en su momento puede ser una verdad. Entonces, esa apertura es la que debe tener, como la tiene la metodología de integración para las artes, para crear ese contacto con la obra a través de la mediación. Entonces, no se trata de negar la mediación, sino se trata, como habíamos dicho antes también, de lograr un equilibrio, un justo equilibrio, dosificar, ni dejar abierta el contacto, que puede ser el contacto del perceptor con la obra de arte, que puede no necesitar mediación, y eso también hay que tenerlo en cuenta en el museo, y respetarlo, cuando el visitante no requiere, no necesita, no quiere, no desea la mediación. Porque no la quiere. Entonces el museo no le puede imponer al visitante, no venga, pero tiene que ser a través del mediador, que le va a acompañar y le va, no. La visita libre es también una posibilidad y una gran posibilidad. Ya voy a terminar. ¿La experiencia digital cambia nuestra relación con el museo tradicional? Que es una pregunta importante. Sí, la cambia. La cambia totalmente. La cambia totalmente. Nosotros tenemos un ejemplo que es extraordinario, que yo no me canso de verlo, que es el ejemplo de cómo las plataformas digitales han sido usadas por el Museo Nacional del Prado. Y eso significa que ya la puesta en valor del patrimonio cultural, del acervo del museo, no es solo a través de los proyectos expositivos. Es decir, en Instagram, cuando usted hace un reel se llama, ¿verdad? Reel. ¿Tú sabes de eso? No, tú sabes más, tienes la tecnología. Tú coges un reel y a través de un reel usted explica. Estaba viendo yo esta mañana un curador del Museo del Prado explicando la sala del Greco. Señor, usted no tiene ni que coger un avión e ir a España, ni es buenísimo coger un avión e ir a España, pero si no lo puede hacer, no se sienta mal. Vaya al Museo del Prado a través de esta plataforma. O sea, las plataformas digitales han cambiado, han revolucionado la manera en que los museos pueden poner en valor sus colecciones. Un paréntesis, el año pasado, Breve. brevísimo, el año pasado la página de TikTok del Prado fue la más vista en Europa. El año pasado, TikTok. Que nosotros no tenemos TikTok todavía. No tenemos, porque hay que ir poco a poco, ¿no? No tenemos TikTok todavía. Pero sí, lo que les quiero decir es que las redes sociales constituyen una gran posibilidad para la democratización del acervo de los museos. Lo que pasó con la exposición Oscar de la Renta en medio de la pandemia. Exacto. Ustedes se imaginan una exposición que, bueno, es de las grandes exposiciones que ha tenido el Centro de León y la más visitada. Miren qué interesante, gracias por el ejemplo. Miren qué interesante. La exposición más visitada en la historia de 23 años del Centro de León fue la exposición de Oscar de la Renta. Una exposición cuyo tiempo expositivo, la mitad, fue dentro de la pandemia.
¿Y quiénes la visitaron entonces si la gente estaba en su casa? Miles, miles, miles de personas la visitaron a través de el recorrido virtual, de la exposición virtual que se hizo. Pero entonces además, comunidades de público de diferentes lugares, es decir, ya no era el visitante de aquí, de República Dominicana, los turistas no, gente de Filipinas, de la Patagonia, de los lugares más insólitos, visitaron Oscar de la Renta. Entonces, esa fue una experiencia que al Centro León le ayudó muchísimo a entender el valor de las redes, de las plataformas digitales y las posibilidades que cada una de estas plataformas ofrece, que hay que saberlas utilizar. Entonces, yo voy a cerrar leyendo este pequeñito texto. Tal vez el gran desafío del Museo Contemporáneo sea dejar de funcionar como un templo silencioso de certezas para convertirse en un espacio abierto de preguntas, diálogo y construcción colectiva de sentido. Quizás el verdadero desafío contemporáneo no sea decidir si el museo debe dejar de ser un templo, sino preguntarnos qué tipo de templo queremos que sea. No un recinto solemne donde unos pocos administran el sentido de las obras, sino un espacio abierto al diálogo, a la experiencia compartida y a la construcción colectiva de significados. Porque si algunos de los disparates señalados por Lorena Casas Pesino consisten en convertir el arte en un territorio inaccesible, otro disparate igualmente peligroso sería renunciar a toda mediación y olvidar que el conocimiento, cuando se comparte de manera sensible y democrática, también puede ampliar nuestra capacidad de asombro, comprensión y disfrute. Gracias. Entonces, preguntas, comentarios. Gracias a ti, Luis Felipe, excelente. Ya decía que era un privilegio tenerte aquí y escuchar esa experiencia tuya. Yo no voy a hacer ninguna... ¿Me vas a contratar? Genial, está bien. Después hablamos del pago. Yo no voy a hacer ninguna pregunta. Vamos a darle al público la oportunidad de preguntar, de reflexionar sobre lo que aquí se ha hablado, tanto la parte de la historia de los museos como los puntos de vista que maneja la autora del ensayo que nos ha traído esta tarde y las opiniones, experiencias y comentarios que Luis Felipe ha compartido con nosotros. Sí, usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero preguntarle, nosotros sabemos que a través de la historia del siglo XIX, el XX, hubo lo que se llama el arte contemporáneo, donde representar la manera exacta ya no era lo importante, que se une a lo que usted hablaba de la democratización. Entonces la pregunta viene, ¿cree usted que esa manera del museo salir a la comunidad y no solamente a la comunidad venir al museo obedece a esos movimientos artísticos? Yo no sé si obedece a esos movimientos artísticos. Yo creo que los movimientos artísticos tienen su propio desarrollo, su propia evolución, y el museo lo que hace es preservarlo, observarlo, preservarlo, incorporarlo, tenerlo en cuenta. Si en la medida en que el arte va cambiando, el museo también va cambiando. Mira, el arte siempre va por delante de la sociedad. El arte siempre va por delante de la sociedad.
tradicionalmente se decía que el arte era un reflejo de la sociedad. Puede serlo, pero eso no es lo más importante. El arte siempre va por delante de la sociedad. Y las instituciones culturales que trabajan el arte van detrás de él, no al revés. No al revés. Y el arte, no sé si te referías al arte contemporáneo, esta manera de... Yo te puedo decir cosas interesantes que han sucedido en los días previos a esta conversación que tenemos aquí. Allá hay una obra del concurso que tiene las poncheras, las vasijas, que tiene que ver con la carencia de agua, etc. Mira de dónde salieron esos materiales. El artista fue a comunidades, a barrios de aquí de Santiago, y llevó vasijas nuevas de diferentes tipos. Se hizo una coordinación previa con la Junta de Vecinos, etc. Llevó un camión con vasijas nuevas y las personas le fueron dando esas vasijas viejas, usadas, que ustedes ven ahí, y a cambio se le dio una nueva. Se le dio una nueva. Eso es una manera también, fíjate, eso es una acción artística en la que esas personas ahora van a venir a ver sus vasijas, porque también se les invitó. Van a venir a ver, mira la ponchera esta, la palangara, mírala aquí donde está. O sea, esa es una manera también de vincular el arte a la comunidad, y el museo puede ser un puente para lograr ese diálogo. La obra de Carmadavi, que tiene un tinaco, tiene un abanico, tiene una nevera, tiene una estufa. Una lavadora. Bien. Y una lavadora ahí. Esa obra es un performance. Esa obra es un performance. En un momento determinado, y eso se va a ir instrumentando, el que traiga una silla de ruedas se lleva la obra que tiene la silla de ruedas. Hay 2 muletas. Entonces va a quedar, el de la muleta igual, entonces va a quedar, bueno, todos, van a ir quedando los objetos. Los objetos. Pero esos objetos se le van a entregar a personas que lo requieran. La muleta, la silla de ruedas, el tinaco, se van a ir integrando entregando a la gente que lo requiera. De manera que al finalizar la exposición de este 29 concurso de arte, ¿qué es lo que habrá allí? Una pared en blanco. Entonces, ese es el arte contemporáneo. Y eso, como tú dices, creo que era el camino de tu reflexión, ayuda a la democratización, que es el acceso, y también a la participación, que es la democracia de la gente, la democracia cultural. O sea, Profesora. Sí, y luego, Rafaelito. Sí, profesora Elvia Ojeda, doctora Elvia Ojeda. Un ejemplo interesante de no democratización. No me hagas así, eso es en la casa nada más. No me hagas así, no. En público no. En público no. Eso es en la casa nada más. Perdónenlo, por favor. Una vía interesante para lograr la democratización de la institución museística encuentra un ejemplo muy interesante en el recién programa de El Prado en las calles. Y es arte, sabemos que el Prado no es exactamente un museo de arte moderno ni contemporáneo, sino de periodos históricos anteriores al siglo XX. Y por eso, es decir, es un ejemplo interesante de cómo el tipo de mediación, lo que tú decías,
el tipo de mediación es quien condiciona, ¿verdad?, esa interacción con la comunidad, porque esas piezas y sus reproducciones Exactas. exactas salieron a la calle y fueron experiencia pública. Y eso es sumamente interesante. Es un ejemplo de tipo de mediación que logra, o sea, tiene resultados democráticos, ¿sí? Muy democráticos. Y creo que, y además se ha movido por Latinoamérica y otros países del mundo. Así que me parece muy, muy interesante esa Sí. afirmación, ¿no? Esa El tipo de experiencia mediación. está cumpliendo 15 años, surgió aquí en República Dominicana precisamente, y se ha movido ya, bueno, estuvo aquí en Santiago, aquí en la cerca perimetral del Centro León, en la calle Benito Monción, en los alrededores del Parque Duarte, estuvo en Santo Domingo, en Punta Cana, va a Baní, a San Francisco de Macorís, a Puerto Plata probablemente. Sí, sí. Y no sé, las impresiones, los testimonios que se están recogiendo como parte del programa, del programa de actividades que va siempre protegiendo, aportando, acompañando a esas exposiciones, son increíbles. Las cosas que la gente comunica sobre la posibilidad que han tenido de ver una obra que está expuesta en el Museo del Prado a tamaño natural en su barrio. Es impresionante. Bueno, a ver si me sale una pregunta lo que voy a decir, pero yo pude tener el privilegio de visitar 3 museos mientras estuve en Estados Unidos ahora. Uno, sí ligado al arte, que fue el Museo de Dallas de Arte. Pero ahí yo vi Andy Warhol, Picasso, Dalí y un francés que debería ser dominicano, pero no lo decía. Me encontré con una obra de Théodore Chacerua y decía francés. Me imagino que no tendrán el dato. No éramos país cuando él nació, pero él nació en el Limón de Samaná. Aquí se hizo una exposición impresionante de su obra. Y me fui como con el orgullo un poco herido. Digo, por ahí debería haber un dominicano, por lo menos decir que nació en Samaná. Entonces, bueno, increíble. Yo ahora voy por el tercer TikTok reuniendo todas las fotos que tomé. Pero estuve en New Mexico, donde visité el Museo Nuclear de Estados Unidos. Entonces, la reflexión no sé, lo que saqué fue que en el momento que estaba sucediendo la Guerra Fría y toda esa cuestión de la bomba nuclear, no se pensó que eso podía estar alguna vez en un museo. O sea, veo que entonces los museos no solamente son para difundir el arte, sino para un documento de la humanidad. Yo pude ver ahí fotos incluso en New Mexico fue que se probó la bomba. Otra cosa que yo no sabía. Y para ellos es un orgullo tener el museo nuclear cuando en este mismo momento estamos en guerra. Y el museo no tiene por qué sufrir una crítica negativa porque está exponiendo algo que fue un luto para la humanidad, ¿verdad? Yo veo que ahí habría que buscar cuál es esa otra finalidad de los museos también. Muy, muy lejos de ser un templo y muy lejos de ser un disparate, pero también podría ser para algunas personas muy sensibles. ¿Cómo se ponen a exhibir la bomba que mató? ¿Entiendes? O sea, ¿cómo podíamos darle la anuencia de que eso también sea parte de la función de un museo? Y el último que visité fue el Museo del Jazz. Entonces, un museo sobre artes escénicas, básicamente, o sea, sobre algo que sucedió en las calles, en la calle de New Orleans, en la calle de Estados Unidos. Sin embargo, está allí expuesto, por ejemplo, la primera trompeta de Louis Armstrong o los primeros profesores de piano. Algo que se supone que sea arte escénico, también lo podemos encontrar en un museo expuesto de forma didáctica y digamos que para preservar esa memoria. Entonces, el museo se sale del arte visual y se va a otras áreas.
El problema es que tú llegaste tarde. Estabas de viaje, llegaste tarde. Porque justamente al inicio de nuestra conversación hablamos de los tipos de museos. Y hablamos de que el Centro León tiene colecciones de diferente naturaleza, que no es un museo de arte, no es un museo arqueológico, no es un museo antropológico, es un museo, y esto no es oficial, esto lo digo yo, lo creo yo, es un museo que estudia las identidades, es un museo de las identidades dominicanas en su contexto caribeño y latinoamericano y en su proyección universal. Por tanto, el arte, la arqueología, la etnografía y los fondos documentales que existen aquí no le dan un tipo específico, una caracterización limitada al museo, sino justamente son plataformas documentales para poder proyectar y estudiar las identidades dominicanas. Entonces, tampoco el museo depende de lo que está en sus colecciones, porque si tú vas a estudiar las identidades, tú tienes que estudiar el patrimonio inmaterial que está allá afuera en las comunidades. Por eso el Centro León no solo tiene programas expositivos, el Centro León tiene programas que estudian la gastronomía dominicana, comer como un dominicano. El Centro León tiene programas, estoy hablando de programas de actividades seriadas, programas que estudian el folclore dominicano, por eso tiene las tardes de folclore. El Centro León trabaja también la memoria histórica, por eso tiene el encuentro con la memoria. Pero el Centro León trabaja el carnaval y tiene un programa del carnaval, que es la festividad popular más importante de la República Dominicana. El Centro León tiene el programa Mi Barrio Está en Navidad, que es el único programa de animación sociocultural que nosotros tenemos, que es un programa de transformación de las comunidades. Entonces, un poco es por esa línea. Tener la bomba atómica, está bien que un museo la tenga. El problema está cómo comunica y qué tipo de reflexiones provoca con relación a ese objeto. O sea, ver la bomba debe ser una curiosidad tremenda, ¿no? Ir al museo y ver la bomba. Pero el tema está en qué reflexión, qué sentimiento, qué emoción, qué reacción, incluso hasta qué rechazo provoca ver ese artefacto. Así que yo creo que cualquier objeto es museable si a partir de él se puede desarrollar una narrativa que tenga un impacto educativo. Y una de las funciones del museo que hablábamos aquí es la preservación de la memoria. Entonces, preservar la memoria de algo terrible como eso es importante para que no se repita. Es decir, no le están haciendo un monumento a la bomba, sino que están haciendo un monumento a la memoria de algo terrible que el ser humano fue capaz de hacer para que no se repita. Igual que los monumentos, los museos del Holocausto, por ejemplo. No se le está rindiendo homenaje a aquella barbarie, sino que se está diciéndole a las generaciones sucesivas qué fue, en qué consistió, para que no se repita, porque la memoria del ser humano es frágil, es muy frágil. Y fíjese si es frágil que por lo general los padres tienen que decirle a los hijos cómo fueron ciertas cosas, porque los hijos no lo recuerdan. Y en esta época menos. Y los abuelos, la función de los abuelos es la misma, es repetirle a los nietos lo que los padres tal vez no tuvieron tiempo de entender y entonces se lo repiten para que no caigan en esos errores. Y la experiencia se asume por dos vías, por lo que te pasa a ti y por lo que tú escuchas que le ha pasado a otro. Entonces, los museos sirven también para eso. Decía Luis Felipe que cualquier cosa que pueda mantener una narrativa puede ser museable y yo quería hablarles de algo muy singular. Hay una serie en Netflix que se llama El Museo de la Inocencia. Y ese museo, que es una novela
que además está basada en un museo real que está en Estambul, es uno de los museos más visitados de Turquía ahora mismo. Turquía, fíjense, Imperio Turco Otomano, Constantinopla, etcétera, la Gaia Sofía, etcétera. Pero uno de los museos turcos de Estambul más visitados se llama el Museo de la Inocencia. ¿Cómo surgió ese museo? Hay una serie en Netflix. Le invito a que la vean. Está muy pegada a la novela y a la historia real porque este muchacho que hace ese museo, es decir, este señor que hace ese museo a partir de su experiencia de vida, con una novia que tuvo, con una joven que no fue su amor imposible, no pudo casarse con ella, la hicieron sus padres casarse con otra persona, pero su amor duró toda la vida. Él fue coleccionando pequeños objetos que pertenecían a esa joven. Un broche, una peineta, un lápiz labial, una moneda, un ticket al teatro y todo eso, que son más de 3.000 piezas. Él lo fue organizando en el apartamento donde tenían sus primeras citas escondidas. Compró ese apartamento y eso lo convirtió en un museo. No un museo para exhibirle a la gente, era un museo para él, pero alguien descubrió el museo, el autor de la novela, y escribió una novela sobre ese museo. Y a partir de la novela, Netflix compra los derechos y hace una serie. Es decir, y está ahí. Y ese museo que tiene ese tema, ese leitmotiv, es uno de los museos más visitados de Estambul en el momento. Entonces, la idea de que el museo puede tener distintos temas es una idea que arranca con los mismos coleccionismos. Hay museos numismáticos, hay museos militares, hay museos de la aviación, hay museos del espacio. Y entonces, en función de eso, los públicos deciden. Algunos van porque les gusta mucho y otros van por curiosear. En el caso de museos polivalentes, que son museos que tienen, eso ocurre mucho en territorios pequeños y en instituciones sobre todo gubernamentales, que es la idea de que los museos en los territorios para narrar la historia del territorio, la historia integral del territorio. Te puedes encontrar ahí desde piezas aborígenes, porque en ese territorio hubo asentamientos aborígenes, hasta relatos de personas que vivieron en ese lugar, que fue el alcalde, y hay un sombrero del alcalde, y hay una chacabana. Yo me encontré en el Museo Máximo Gómez Montecristi una primera página portada del primer pelotero de Montecristi que llegó a las Grandes Ligas. O sea, el pueblo entiende que eso es importante y lo pone ahí en su museo. Y además estaba pegado a una puerta, ni siquiera tenía nada de guión museográfico ni museológico, estaba allí. Y cuando tú vas a trabajar sobre ese museo, puedes cambiar el lugar, puedes enmarcar la pieza, pero no puedes eliminar la pieza, porque el pueblo de allí, si la comunidad entiende que eso es importante para su memoria. Entonces, es la función del museo. Si usted quería hacer una pregunta. Déjame decirle algo antes a Rafaelito. En ese museo que tú tuviste del jazz, inicialmente estaba la Casa de la Moneda. Entonces, está mezclado, fíjate, es un museo mixto, porque está mezclado la historia de la música en Nueva Orleans, pero también con la moneda. O sea que ellos, esa memoria que tiene que ver con la moneda, no pudieron eliminarla, tuvieron que tenerla, que dejarla ahí, que es un poco lo que está diciendo Carlos ahora. Joven. Muchas gracias. Gracias por mencionar, porque hila con lo que voy a contar ahora, por mencionar a mi pueblo y a Osvaldo Virgil, que fue de hecho el primer pelotero dominicano en llegar a Grandes Ligas y de los primeros también de color. De hecho, ellos cuentan, una de las anécdotas es que ellos comían aparte. Ellos tenían que irse a un autobús a comer, mientras que el resto comía en otro lado. Pero bueno. Te juro que yo no sabía que usted era de Montecristi. ¿Sí? Pues sí, montecristeña de pura cepa. Okay. Y también me considero santiaguera porque aquí viví por más de 15 años. Luego he estado viviendo en Europa gran parte del tiempo, pero ahora estamos aquí en nuestra tierra y muy contenta. Y pues a mí me ha gustado muchísimo la charla y de lo que ustedes hablan de la democratización. Ahí es algo en lo que yo siempre he pensado de por qué también esa centralización que tenemos en este país, por qué no ha cambiado en cuanto a los museos, por qué cada pueblo no tiene su museo. Y ahí obviamente tengo que barrer para casa, como dicen los españoles, porque en Montecristi tenemos ahí una gran carencia. Tenemos un museo
de Montecristi, que se llama así, que le echó un terreno que lo vendió mi abuelo a Smith, y fue el que construyó eso, pero que lo abrieron 2 días. El otro día me dijeron, esto hasta lo tiene una fundación que, no, y digo yo, pero Dios mío, ¿con quién puedo hablar? Porque es que está cerrado y es una pena. Es una pena, está viendo no solo toda la historia que tiene solamente Montecristi. Y quiero, o sea, aquí hacer un llamado, porque a veces cuando te acercas a las autoridades como que voltean para otro lado y para mí es una pena porque incluso he venido como con deseos de hacer cosas en mi pueblo y encuentro muchas barreras. Pero bueno, eso no me va esas barreras uno tiene que seguir luchando para hacerle, estos espacios me alientan a seguir pidiendo esto que es tan necesario, porque si no, lo único que los jóvenes tienen allí es mucho de ir a beber, eso, de ir a beber, pues, de cosas que no alimentan esa curiosidad, ese conocimiento que tienen que hacer, de abrirles que hay un mundo, que hay mucho que aprender del pasado, del presente y de explorar maneras de ver el futuro, qué es lo que están haciendo los museos. Recientemente estaba en Barcelona, por ejemplo, y fui a una exposición, eso que decías, de cómo presentamos las cosas. Mira, y ahí en el Museo Naval, que es preciosísimo, había un área que hasta te ponían a oler las esencias de lo que se transportaba, pero tanta criticidad hay que hasta ponían los nombres de, mira, estos fueron, y hay muchos nombres de gente que, mira, este fulano de tal, que también era de los que exportaban esclavos, y, o sea, hasta tanto se llega que son una arma de lucha de la justicia, de reivindicar los valores. Y yo creo que hay mucho que decir, hay mucho que luchar para que haya esa descentralización dominicana con el patrimonio de los museos. Tuvimos otro caso que lamentablemente se quemó Villa Doña Emilia, que yo vivo detrás y viví con horror eso, porque hasta pensamos que mi casa se quemaba y no sabía, o sea, venían anunciando que se iba a convertir en un museo, que se iba a convertir en un museo y nada. El dinero se va a otros lados, se va a otras arcas injustamente. Así que bueno, solo da esa reflexión de que a mí me duele porque he ido a lugares incluso más atrasados que mi ciudad natal. Estuve en un lugar que se llama Mértola, que invito a que la busquen, en Portugal, que es una ciudad museo por la UNESCO. Y vas, y, o sea, es un pueblo que está perdido, o sea, en el Alentejo de Portugal, que hace un calor a las 12 del mediodía, hace 40 grados, que yo literalmente me iba a un río. Yo me iba a los museos a las 7 de la mañana y a las 12 me iba al río, pero tenía museos hasta de cualquier cosa y luego convierte en ese pueblo o sea, como también pasaron varias civilizaciones por ahí, la árabe, la romana, todas, vamos, y ellos hasta lo convierten en un festival árabe, que tú te piensas que está en efecto una de esas medinas, pero ya allí tienen el museo árabe, el castillo, y cualquier cosita, hasta una telita, ya de eso te cuentan una historia. Yo digo, wow, aquí tenemos en República Dominicana muchísimas ciudades que podrían ser ciudades museos y que con un poco de unión, tanto de la parte empresarial, de la parte gubernamental, pero también de la comunidad, se pueden hacer grandes cosas, como lo ha hecho también el Centro León, que ha cambiado esta historia de Santiago. Gracias. Gracias a usted. Señor, despide. Bueno, agradecemos a ustedes su asistencia, su paciencia, su interés y por supuesto sus magníficas preguntas, reflexiones sobre los temas que hemos tratado hoy en referencia al museo. Recuerden que el lunes es el Día Internacional de los Museos, declarado por el Consejo Internacional de los Museos, y agradecemos también a Luis Felipe, que en su apretada agenda dejó un espacio para estar con nosotros este día. Está aquí en el Centro León desde por la mañana porque tiene que ver con todas las actividades que se están haciendo aquí, pero disciplinadamente vino a estar con nosotros, a intercambiar con nosotros y eso lo agradecemos mucho. Gracias, Luis Felipe, y buenas tardes a todos.